Bendiciones, queridas hermanas. Qué hermoso es que el Padre nos conceda la bendición de poder continuar estudiando su palabra, de poder continuar estudiando este libro de Josué, que así que ha empezado siendo de gran bendición para nosotras y continúa siendo de gran bendición porque a través de estos capítulos somos instruidas, somos capacitadas para vivir como el Padre manda que vivamos. Así que en este segundo estudio que vamos a estudiar en esta mañana, del capítulo 7 de Josué, que va a ser del 15 al 26, este segundo estudio lleva como tema consecuencias de la codicia. Este capítulo nos permite hacer una pausa por un momento para que nos miremos al espejo de esta historia y nos examinemos profundamente, haciendo un breve resumen del estudio anterior de los capítulos de los versículos del 1 al 15. Vamos un momento a recordarlos, ¿sí? Así que no sé cuántas recordamos, ¿sí? ¿Cuántas recordamos? ¿Cuáles fueron los errores que cometió el pueblo de Israel? Vayan escribiendo ahí en el chat. ¿Cuáles fueron esos errores? Sí, exceso de confianza fue el primer error que cometió el pueblo de Israel. El segundo error fue no consultar a Dios. Y el tercer error fue hacer las cosas a su manera. ¿Y cuántas se acuerdan de las consecuencias que sufrieron el pueblo de Israel por el exceso de confianza, por no consultar a Dios, hacer las cosas a su manera? Tanto así que se vieron acorralados por sentimientos de, ¿cuántos se acuerdan cuáles fueron esos sentimientos? El primer sentimiento fue de desánimo, sí, así es. El primer sentimiento, lo primero que ellos sintieron fue el desánimo por no haber consultado al Señor. El segundo fue, ellos se frustraron, el pueblo se frustró. El tercero, el pueblo cayó en temor. El cuarto, el pueblo tuvo miedo. El quinto, el pueblo se sintió derrotado. Y por último, todos estos sentimientos en los cuales se vio acorralado el pueblo de Israel, ellos cayeron en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados de que habían destruido Jericó, un pueblo fuerte y bien armado, con murallas que parecían impenetrables. Y ahora frente al pueblo de Ai, un pueblo muy pequeño, por no consultar a Dios, sino que tomaron decisiones a su manera y enviaron a unos 3,000 guerreros y fueron ellos completamente derrotados, muriendo 36 hombres de ellos. Es decir, los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Su valentía se vino a ser como agua, a lo que Josué clama al Señor diciendo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que no nos destruyan, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Este versículo, como lo resalté en el estudio anterior, ahora vuelvo a resaltarlo porque este versículo es para nosotras como un espejo, es nuestro espejo. Debemos marcarlo en nuestras Biblias, subrayarnos. ¿Por qué? Porque es difícil admitirlo, pero, pero muchas veces no somos tan diferentes de nuestros antepasados cuando nos enfrentamos a dificultades. Al igual que el pueblo de Israel, cuando nos llega la derrota, nos dejamos llevar por el desánimo, la frustración y el miedo. Estos sentimientos no son nuevos para nosotras. Los experimentamos antes de conocer a Dios. Cuando pasábamos por momentos difíciles, nos preguntábamos: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que tomar esta decisión? Y ahora que conocemos a Dios y sus promesas, conocemos su palabra, podemos pensar
que no deberíamos sentir lo mismo, pero muchas veces, cuando las pruebas llegan, reaccionamos como lo hacíamos antes. El miedo y la desesperación parecen tomar el control y olvidamos que tenemos un Dios que nos respalda. Esto no es solo un patrón personal, es algo que ha trascendido generaciones. Recordemos, por ejemplo, a Elías, el profeta de Dios, ante la amenaza de la perversa Jezabel. Se llenó de temor, se desanimó hasta el punto de querer morir. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Estos mismos pensamientos y sentimientos se repiten generación tras generación. O dígame usted, ¿quién de nosotras no ha sentido en algún momento que ya no puede más? Yo lo he visto en muchos hombres, mujeres de Dios, y no solamente en ellos, sino que también yo muchas veces me he sentido mal. He sentido que le he dicho al Señor, ojalá Señor, o me hubiera quedado al otro lado del Jordán, viendo las pruebas, viendo las aflicciones. Yo me recuerdo que en cierta ocasión, pasando un momento muy difícil en el ministerio, yo, llegué a decir al Señor, Señor, mejor me hubieses dejado en casa. Estaba cómoda en casa, Señor. Estaba bien. Tenía mi aire acondicionado, mi buen dormitorio, bajo sombra. Y aquí, Señor, yo ando loma, loma arriba, caminando, bajando lodo, con lluvia, con sol. Señor, y mira lo que está pasando, lo que está pasando con estas personas. Yo recuerdo que muchas veces yo caí en desánimo total, en una angustia total, y le dije al Señor, Señor, no me hubieras traído aquí. Para vivir esto, mejor me hubiese quedado en casa. Y bueno, son reacciones, ¿sí? Son reacciones que en el momento de la aflicción uno puede sentir. Esta desesperación es común en momentos de prueba. Sin embargo, Dios no deja a su pueblo sin respuesta. A Josué, después de su lamento, le dice que se levante, porque la causa de la derrota es peor, es por el pecado, perdón, del pueblo. Esa es la causa de la derrota. Es porque hay pecado. El Señor le dice a Josué, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo que Dios le muestra a Josué, porque como vimos, Josué se lamentó. Josué dijo, ojalá nos hubieras, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, al igual que Elías, Josué, quien después de haber sido ungido, después de cruzar el Jordán, se postra ante Dios lamentándose. Esta situación, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. Entonces, lo que Dios le muestra a Josué también nos muestra a nosotras. Es que las decisiones que tomamos, nuestra obediencia o desobediencia, tienen consecuencias. Así que, como el pueblo de Israel, también nosotras debemos reflexionar sobre lo que estamos permitiendo en nuestra vida, nuestras actitudes y cómo esto puede afectar o estar afectando nuestra relación con Dios. Hoy el Señor nos invita, queridas hermanas, a levantarnos, a recordar sus promesas y a reconocer que, aunque las pruebas sean duras, Él tiene el control. No estamos solas. Es tiempo de actuar, es tiempo de arrepentirnos y de confiar en que con Él podemos superar cualquier desafío. Con este resumen, vamos a continuar con el con el segundo estudio de este capítulo 7 y vamos a tomar los versículos del 13 al 15. Comenzamos así. Versículo 13 y 15 dice,
El Señor le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Le dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Como podemos ver, queridas hermanas, Dios dio instrucciones claras a Josué para que se llame a las tribus y luego a las familias y finalmente a la persona responsable del pecado. Qué duro, qué dura situación para Acán y su familia. ¿Por qué? Porque estaban completamente a merced de la revelación de Dios, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba cada vez más, porque él sabía que él era el responsable. Para Acán la tensión debió haber sido insoportable, como cuando un reo es condenado a la silla eléctrica. Y lo peor del asunto es que, pues, no solo estaba en juego su vida, sino la de toda su familia. Tal vez en ese momento, Acán pudo haber dicho, qué ingenuo fui cuando tomé ese manto, cuando tomé ese lingote de oro y esa plata. Qué ingenuo, qué tonto fui. ¿Por qué? Porque la orden era, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, es decir, su esposa, sus hijos, sus nietos, su familia, todo y todos sus animales. A veces, queridas hermanas, pensamos que nosotras podemos engañar a Dios y decimos, cuando estamos frente a algo que sabemos que no podemos tomar, no, nadie me ve y nadie lo sabrá. Pero ¿qué dice Jeremías capítulo 16, 17? Los vigilo de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. Es decir, Dios tiene el poder de descubrirlo porque Él es todopoderoso. La obediencia, queridas hermanas, y la santidad son esenciales para mantener nuestra intimidad con Dios. Vamos, continuamos con los versículos 17 al 18 que dice, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar las familias de los de Sera, por los varones fue tomado Sagui. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagui, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Tremendo. Acán, al desobedecer el mandato de Dios de no tomar nada en la ciudad conquistada de Jericó, trajo consigo consecuencias no solo para sí mismo, sino para todo Israel. En la batalla de Jai murieron 36 soldados y ese fracaso fue visto por el pueblo como un castigo de Dios por la transgresión de Acán. La revelación de su culpa frente al pueblo fue recordatorio de que las decisiones de una persona pueden tener repercusiones muy grandes y afectando no solo su vida, sino también la de aquellos que están a su alrededor. Los familiares de los soldados muertos debieron haberse sentido devastados, no solo por la pérdida de sus seres queridos, sino también por la sensación de que algo injusto había sucedido. Los soldados habían sido enviados a luchar
en el nombre de Dios, confiando de que la victoria era parte del plan de Dios. Sin embargo, para encontrar la derrota como resultado del pecado que se encontraba dentro de su propio campamento. ¿Cuántas madres, cuántas esposas, cuántos hijos, hermanos tuvieron o lloraron, sintieron ese dolor tan grande y llorarían por sus seres amados sin saber la causa? Pero ahora, en este momento, se les revela el culpable. El culpable es Acán. Los familiares de los soldados muertos tal vez no solo sentían rabia hacia Acán por ser el causante directo de sus tragedias, sino que también podían cuestionarse el propósito de Dios detrás de ese castigo y preguntarse, ¿por qué Dios permitiría tal sufrimiento? ¿Era justo que 36 personas inocentes perdieran la vida debido a la transgresión de uno solo? Preguntas como estas no están ajenas a nosotras, queridas hermanas, cuando enfrentamos situaciones de sufrimiento inexplicable. Esta historia nos invita a reflexionar nuestras decisiones, sobre las decisiones que tomamos. Tomar decisiones equivocadas no solo afectan nuestra vida física y espiritual, sino que también afectan nuestra familia y comunidad. La familia y la comunidad están interconectadas así, y el pecado de una persona afecta en su conjunto a todos. Acán, al desobedecer a Dios, rompió esa unidad, afectando no solo su propia relación con Dios, sino también la de toda la nación de Israel. En el caso de los soldados caídos, el dolor de la familia refleja esa interconexión. La desobediencia de Acán, queridas hermanas, trajo un impacto tangible y devastador, afectando vidas. Qué terrible y qué enseñanza para nosotras. Continuamos con los versículos, con el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame, ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Cuando aquí Josué le dice a Acán que, que le dé gloria a Dios, que le dé alabanza a Dios y confiese lo que ha hecho, es que, queridas hermanas, confesar nuestro pecado es una forma también de darle gloria a Dios, es reconocer que le hemos fallado, reconocer nuestra condición, reconocer nuestra maldad, no poner pretexto, no poner excusa por las circunstancias que me obligaron. No, como Saúl, por ejemplo. Saúl no confesó su pecado frente a la batalla de Amalek, sino que él echó la culpa al pueblo. Entonces, la importancia de ser honestas y sinceras y venir delante de Dios y decir, yo lo hice, es una actitud de arrepentimiento. Y se siente ahí la necesidad de ser urgentemente perdonada, porque usted llega a la presencia del Señor y le dice, reconozco mi pecado. Señor, la culpa es mía, he transgredido tus mandamientos. Señor, perdóname, necesito que me perdones. Entonces, eso es darle alabanza y gloria a Dios. Y Él se agrada de esa persona. En Lucas capítulo 5, verso 32, Jesús dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y es lo que también, y es lo que le dice Josué aquí a este Acán, como traje aquí esta imagen. Dale alabanzas. Hijo mío, dale gloria al Señor. Dale alabanzas al Dios de Israel. ¿Cómo? Confesando tus pecados, confesando lo que has hecho. Y Acán respondió,
Acán respondió en el versículo de los 20 al 21 diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Cuál fue el primer pecado, el primer error de Acán? Fue mirar el manto, mirar la plata y mirar el oro. Ese fue el gran error. ¿Por qué fue el gran error? Porque él se quedó mirando, ¿sí? Probablemente no pude evitar verlos la primera vez, pero nunca Acán debió mirar de nuevo y considerar tomarlos, porque él dice, lo codicié. En la primera mirada no pasa nada. Cuando nos vamos por algún lugar, vemos algo que no sabemos que es malo, pero nosotros seguimos adelante, no pasa nada. Pero esa segunda mirada es la que hace funcionar la imaginación y conduce al pecado. El pecado consiste en que te quedas mirando. Y aquí tenemos o podemos ver la progresión del pecado desde el punto que se inicia. Primero, dice acá, yo vi. Segundo, dice, lo codicié. Y tercero, lo tomé. Así se inicia el progreso del pecado. Es lo mismo que sucedió también cuando Eva estaba en el huerto del Edén. Ella vio que el fruto era bueno y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que, así que ella tomó del fruto y lo comió. Estos son los tres pasos que conlleva a un hombre al pecado. Quedarse mirando, permitir que su pensamiento de riendas sueltas y luego tomarlo. El ver las cosas no nos hacen daño, queridas hermanas, porque no podemos andar con los ojos cerrados dándonos golpe y golpe por todo lugar. No podemos. El pecado es en que te quedes mirando. Pasamos, seguimos adelante, pero cuando nos quedamos mirando, codiciando, ese es el pecado. Porque cuando salimos a la calle, cualquier lugar, de repente captas la atención de algo que sabes que no está bien verlo y lo sigues mirando, imaginando cosas en tu mente, eso es lo malo. Ahora bien, de todas estas cosas hay dos opciones. Dos opciones. La primera opción es seguir adelante sin tomarle importancia a lo que ves. Es decir, tú ves algo, tú sigues adelante. ¿Lo ves? Como que sin nada. Ahí no pasa nada. Pero la otra opción es quedarte mirando. Esto es lo malo. Que tú regreses la mirada, ¿viste? Y te quedaste con la mirada nuevamente hacia atrás. Eso es lo malo. ¿Qué dijo nuestro amado Mesías en Mateo 5:18? Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarle, y puede que esto de mujer puede ser cualquier cosa puede ser casa, puede ser carros, puede ser dinero, puede ser lujo, qué sé yo, puede ser bueno, hay muchísimas cosas, incluso codiciar el esposo ajeno, por ejemplo, de su amiga, porque hay mujeres que dicen, ay, qué lindo esposo tiene mi amiga, yo tuviera un hombre así, así fuera mi esposo, eso es codiciar. Entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en ella en su corazón, ¿no? O sea, el pecado no está tan solo en llevarlo no está tan solo en llevarlo a la práctica, sino llevarlo a tu mente, llevarlo al corazón.
Y es ahí cuando se consuma el pecado. Por ejemplo, tenemos aquí el pecado de David, que este es otro ejemplo. David lo primero que vio fue, o sea, vio a Betsabé y se quedó mirándola. Él estaba en el terrado, vio a esta mujer que se estaba bañando, pero se quedó mirándola. Y cuando se queda mirándola, le vino el deseo de poseerla, de tenerla. Y David tomó a Betsabé. Entonces, ahí está el pecado, que te quedas mirando. Cuando nos quedamos mirando, es cuando la mente comienza a imaginarse cosas y luego viene la codicia y tú quedas al margen, quedas al mando de la codicia. Entonces, para evitar el pecado debemos tener mucho cuidado. Si ves y volteas la mirada, como dije, no pasa nada. En la Biblia hay tantas historias que nos muestran el error de la codicia, el error de quedar mirando, el error del pecado. Regresamos a nuestros versículos. Acá dice que él vio, codició y tomó. Entonces, el primer error o el primer pecado de Acán fue clasificar esos tesoros y llamarlos, como dice aquí, despojos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Y no eran despojos. La plata, el oro y el cobre no eran despojos. Ellos formaban parte de la tesorería del Señor y estaban totalmente dedicados a Él. No pertenecían a Can, no pertenecían a Israel, pertenecían a Dios. Cuando Dios identifica algo de una manera especial, no tenemos derecho a cambiarlo. No eran despojos lo que Él estaba tomando. Codició el oro, codició la plata y eso estaban destinados para ser puesto para el Señor. Y hay algo muy importante que el Señor nos enseña en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Dice, no agregues, ese es un mandato de Dios, no agregues ni quite nada a estos mandatos que te doy, consejos que te doy. La Biblia está llena de consejos, de instrucciones. Los mandamientos del Señor son los buenos consejos que el Padre nos da. El Señor dice simplemente, obedece los mandatos del Señor tu Dios que te da. Pero hoy muchos llamados cristianos están reescribiendo las escrituras, quitando lo que les conviene quitar y añadiendo las escrituras los que le conviene añadir para sus perversas conveniencias. Esto lo podemos ver a lo largo de donde, incluso donde salimos. Cómo transgreden los mandamientos. Gracias al Señor que nos sacó de ese lugar y que ahora nos está mostrando, nos está enseñando realmente cómo es que tenemos que nosotros recibir los consejos de Dios. Recibirlos, aceptarlos, amarlos, atesorarlos y ponerlos por obra. ¿Cuál fue el segundo error de Acán? O el segundo pecado de Acán fue codiciar. Este fue el segundo pecado de Acán, codiciar. Él transgredió el 10º mandamiento. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia, prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de la riqueza y de su poder. ¿Por qué? Porque codició lo que no tenía que codiciar. Y el tercer error fue tomar. Dice, codicié y tomé. Y aquí hay algo que dice el apóstol Santiago, dice en el capítulo 1, verso 14, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado por sus propios deseos y se siente tentado. Acá en lugar de cantar alabanzas en su corazón a Dios por la victoria que les había dado, lo que estaba era imaginándose cómo poseer todo ese tesoro, ese manto, la plata, el oro. ¿Cuántas de nosotras
Queridas hermanas, nos encontramos igual que acá, viendo, codiciando y tomando lo que no es nuestro, sino del Señor. Usted me va a decir, ay, hermana Esther, ¿qué está insinuando? Yo no le estoy robando nada a nadie. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Estás cumpliendo el mandamiento del diezmo? ¿Estás dándole al Señor lo que le corresponde? Malaquías capítulo 3, verso 10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. Al dar el diezmo, queridas hermanas, demostramos que Dios y sus mandamientos son el centro de nuestra vida. Cuando no diezmamos, estamos tomando, al igual que Acán, lo que le pertenece al Señor. Proverbios 3:9 dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de lo que ganes. Y con eso no estoy diciendo, este, traigan aquí a generación desafiante, queridas hermanas, el diezmo, no, no, eso está fuera de mí. Es un llamado para que usted obedezca y usted lo ponga donde el Señor le dice que lo entregue. En el alfolí que el Señor pone en su corazón que lo entregue. Pero es una enseñanza para nosotras. Decimos acá, tomó lo que le pertenecía al Señor y hasta nos horrorizamos. Pero cuando analizamos la actitud de acá y cuando analizamos nuestra vida, entonces nos damos cuenta que no somos diferentes acá. Porque si nosotros no le estamos dando a Dios lo que el Señor manda como mandamiento, le estamos robando a Dios. Estamos tomando lo santo que le pertenece al Señor para nosotras. Tenemos que ser obedientes a los mandamientos cuando recibamos las bendiciones del Señor. Démosle alabanza y gloria y la gracia por lo recibido, porque todo lo que viene a nuestras vidas es del Señor. Y el Señor en su misericordia nos concede el 90% y el 10% para llevarlo al alfolí. Es del Señor. No nos pertenece a nosotras. Nosotras somos mayordomos del Señor, mayordomos de los bienes del Señor, porque todo es del Señor. Lo que recibimos es del Señor. Lo que tenemos es del Señor. Por lo tanto, dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Cómo demostramos que Dios es lo más importante? Dándole alabanzas, dándole gloria a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fidelidad. Dios nos convierte en sus administradores. Y aquí el apóstol Pablo lo explica mejor en primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí el apóstol Pablo enfatiza una visión de nuestra relación con Dios como una de colaboración. Somos colaboradores, somos mayordomas, pero el Señor es tan generoso con nosotras que no nos pide todo porque todo es de Él. Nos dice nomás el 10%, el segundo diezmo para que tú, que es el 10% también, para que tú celebres mis fiestas. Para que no digas, no digo con qué celebrar las fiestas del Señor. Y hay un tercer diezmo que se da cada 3 años. Hay un estudio sobre esto que lo dio nuestro hermano Links, lo vamos a estar eh, enviando al grupo.
Entonces, en lugar de ver a Dios, cuando nosotros somos sus colaboradoras, en lugar de ver a Dios como un ser distante que toma lo que es nuestro, el Señor nos invita a entender que somos administradoras de todo lo que Él ha creado y nos ha confiado. Y esto incluye no solo en nuestras posesiones materiales, sino también en nuestras vidas, en nuestros talentos y tiempo. Continuamos con los versículos 22 al 24 que dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ella. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. ¡Qué escena más terrible! Traje un pensamiento que me pareció muy bonito ponerlo en este estudio, que dice: la imaginación es el útero en el que se concibe el deseo y del que nace el pecado y la muerte. La imaginación, esos pensamientos que alimentamos en el corazón, puede ser el terreno donde se siembra el pecado. Es fundamental guardar nuestro corazón y mente, como dice Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Asegurarnos de que nuestras emociones y deseos estén alineados con los principios de Dios, porque el pecado empieza de manera interna antes de manifestarse en acciones externas. Acán codició el anatema, codició en su corazón y luego intentó esconder su pecado, pero Dios lo descubrió demostrando que nada permanece oculto ante él. El Salmo 130, verso 2 dice o nos recuerda que los ojos de Dios están siempre sobre nosotras. Incluso también lo dijo nuestro amado Mesías en Lucas capítulo 8, verso 17. Señala que todos los secretos será revelado, enseñándonos que nuestras acciones y pensamientos y motivaciones tarde o temprano saldrán a la luz. Este ejemplo nos invita a vivir con integridad, queridas hermanas, sabiendo que no podemos esconder nada de Dios, vivir consciente de su presencia, que nos llama a ser más sinceras y rectas, tanto en lo público como en lo privado, como en lo secreto. Rindamos nuestra voluntad a Dios y permitamos que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra mente, para que lo que surja de nuestro corazón y pensamiento sea puro y agradable a Él. Continuamos con los versos 25 y 26 y vamos concluyendo este estudio. Dice el versículo 25 y el 26. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo conforme el Señor ordenó, como vemos aquí en esta imagen tan terrible. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acán, por su codicia, trajo la derrota a Israel y la muerte de él y de toda su familia. Fue un gran y terrible castigo, pero Dios tenía que darles una lección para que ellos se establecieran en la tierra prometida. Era fundamental que guardaran la santidad desde el principio. Tenía que hacer algo para que los demás pueblos tuvieran temor y vieran que el pueblo de Israel eran diferentes a ellos. Algo similar pasó en Hechos, capítulo 5. En el capítulo 4, de los versos de 32 en adelante, dice que, se menciona que la comunidad empezó a crecer y a crecer bastante, tantos judíos como gentiles. Y todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían.
Y dice ahí en el capítulo que los que tenían terrenos y casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y en el capítulo 5 de Hechos, narra que cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro le preguntó si era la suma total de la venta, Ananías respondió que sí. Es decir, él se había puesto de acuerdo con su esposa. Lo que él hizo fue con el consentimiento de su esposa. Pero ellos se guardaron una parte y otra parte fueron a llevarlo a los pies de los apóstoles. Y continúa diciendo aquí en el capítulo 3, verso del 7, dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para entregarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y dice la palabra, continúa diciendo ahí el capítulo, que luego llegó Zafira y Pedro le hace la misma pregunta. ¿Vendieron en esto la propiedad? A lo que ella confirma sí. En esa cantidad la vendimos. Entonces Pedro le dice, ¿cómo ustedes? ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor? De esta manera, los jóvenes que enterraron a tu esposo están afuera, fuera de la puerta. Ellos también te sacarán a ti. Y inmediatamente ella cayó, al igual que su esposo, y los jóvenes la sacaron. Todo esto hizo el Señor, ¿para qué? Para que todos temieran. Era muy importante que todos los miembros de la comunidad que empezaban a crecer o a creer en el cumplimiento acerca del Mesías se mantuvieran en pureza y en santidad. También hay otro ejemplo que me gustó resaltarlo aquí sobre este castigo. Por ejemplo, la formación de un niño comienza desde sus primeros meses. ¿Sí? Es fundamental la dedicación de los padres durante los primeros meses y años de vida de un niño, ya que requieren tiempo, requiere esfuerzo y estructura y amor para establecer límites que los ayuden a desarrollarse con principios sólidos. Al mismo tiempo, brindar la libertad necesaria para aprender y crecer conociendo que son apartados, separados para vivir en santidad. Y es justamente lo que sucedió aquí con los israelitas. Este era el momento en que tenían que cuidar. Por eso el culpable tenía que ser castigado. Dice que todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Dios se había ocupado por Acán y su familia en el desierto. Los había llevado a salvo a través del Jordán y le había dado la victoria del ejército de Jericó. El Señor había aceptado a Acán y a su familia como hijos del pacto de Gilgal, capítulo 5, que ahí vimos ese estudio. Sin embargo, a pesar de todas estas maravillas y experiencias, Acán desobedeció a Dios solo por poseer una riqueza que ni siquiera podría disfrutar. Nunca iba a poder usarlo públicamente en el campamento, porque si él se ponía ese manto babilónico, traía ese dinero, traía ese lingote, le iban a preguntar, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo llegó a tus manos? Y es terrible, ¿no? Porque si Acán hubiera esperado solo un día o dos, podría haber recogido todo el botín que él quería de la victoria en Jai.
porque solamente era lo que ellos no podían tomar, fue solo de la primera ciudad que tomaron, Jericó, como primicia del Señor. El oro, la plata y el hierro le pertenecían al Señor. Pero la codicia a Acán lo arrastró y lo encegueció. La codicia o avaricia fue el motor que llevó a Acán a cometer tan horrible pecado. Al ver los objetos de valor, el manto, la plata y el oro, su deseo de poseer lo cegó su juicio y lo llevó a pensar que podría disfrutar de lo que había tomado sin consecuencia, porque ese es el pecado. Toma lo que nadie te ve, no hay consecuencia de nada, pero no es así. El costo de su codicia y avaricia lo llevó a la muerte. Si nosotras tomamos algo que no es nuestro, va a tener también sus consecuencias. Entonces aquí, queridas hermanas, este capítulo es un recordatorio para nosotras, para vivir en santidad, para vivir en consagración, para ser obedientes a la palabra del Señor, para no dejarnos arrastrar por los deseos que muchas veces vienen. Si algo viene a tu mente, tu corazón, recuerda, tienes la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para enfrentar todos esos pensamientos perversos que vienen a veces a nuestra mente. Así que vamos a ver cuáles fueron los puntos más importantes en este estudio. Cuáles fueron, por ejemplo, los pecados de Acán. Y concluir, el primer pecado de Acán fue mirar por segunda vez y llamar los despojos a lo que era consagrado para el Señor. No era para Israel, sino consagrado para el Señor. El segundo pecado de Acán fue codiciarnos. Él no tenía que codiciar lo que no le pertenecía. Y tercero, el tercer pecado fue tomarlos. Él nunca debió tomar lo que el Señor dice que no tome. Así que, queridas hermanas, pensemos y analicemos nuestras vidas. Los errores de Acán nos invitan a reflexionar sobre cómo manejar las tentaciones y los deseos. Para nosotras, las mujeres, como madres, esposas, como hijas, esto nos invita a ser conscientes de nuestras propias acciones y pensamientos, evitando caer en la trampa de mirar lo que no debemos o justificar lo que sabemos que no es correcto y desear cosas que no nos van a beneficiar espiritualmente. El capítulo 7 de Josué nos muestra o nos deja una gran enseñanza, que la obediencia y la santidad son necesarias, son la base, es lo más importante. Vivir en santidad y obediencia es el principio de la santidad. Y la obediencia son esenciales para caminar con nuestro amado Mesías. Él dijo que nosotras siguiéramos sus pasos. También nos deja ver que el pecado no pasa desapercibido para Dios. Todo pecado está visible en los ojos de Dios y trae sus consecuencias. Como mujeres de Dios, este capítulo nos llama a examinar nuestra propia vida y corazón, buscando cualquier área de desobediencia o pecado que pueda estar afectando nuestra relación con el Señor, nuestra influencia también en nuestras familias y comunidad. También nos llama al arrepentimiento, a confesarlo. El arrepentimiento no solo es un acto de confesar nuestras faltas, sino también un acto de adoración y alabanza a Dios. Su amor y gracia nos permiten volver a Él y ser restauradas para vivir en integridad. Si la gracia del Señor no está con nosotras, si su perdón no está con nosotros, no podemos vivir en integridad. Pero el Señor nos da su amor y su gracia, su misericordia nos permiten volver a Él y ser restauradas para vivir en integridad. Este capítulo nos desafía, queridas hermanas, a vivir en santidad, a ser obedientes a las instrucciones de Dios, a buscar siempre su sabiduría, dependiendo de Él en todo. Siempre debemos consultar a Dios, no nos olvidemos. No debemos ser confiadas, confiar en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, ¿no? Aprendamos a depender de Dios en todo y no hacer las cosas a nuestra manera, sino que hacer las cosas
a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque en este estudio hemos visto lo grave que es no consultar a Dios cuando tomamos decisiones. En este estudio hemos visto las consecuencias de no consultar a Dios y hacer las cosas a nuestra manera, entendiendo que nuestras decisiones pueden influir a personas a las que más amamos. Como mujeres de fe, estamos llamadas a ser luz en la oscuridad, a ser ejemplo de obediencia y a mantener un corazón purificado por la gracia de Dios. Aquí concluimos con este estudio, queridas hermanas. Dios es bueno y en su misericordia nos habla nuestro corazón, porque Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Él sabe que hay cosas que sacar. Él sabe que hay cosas de las cuales tenemos que comenzar a hacerlas, que no las hemos hecho, que hemos sido desobedientes. Pero tal vez muchas veces porque no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido bien, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero muchas otras veces conociéndolo, no estamos actuando de la manera que Dios nos manda a. Él quiere que tú y yo seamos luz en la oscuridad. Él quiere que tú y yo seamos ejemplo de obediencia. Él quiere que tú y yo mantengamos un corazón purificado por su gracia para ser sus representantes. Así que vamos a orar, queridas hermanas, para que el Señor nos ayude a ser esas mujeres sabias, esas mujeres que ponen límite en las circunstancias, esas mujeres que saben buscar a Dios, esas mujeres que no se dejan arrastrar por la codicia, esas mujeres que saben darle a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este estudio, Señor, por la conclusión de este capítulo 7 de Josué. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre, por mostrarnos, Señor. Este capítulo lo has mostrado como un espejo para vernos, Padre. Porque yo estoy segura que muchas de estas mujeres como yo nos estamos mirando y estamos diciendo, Señor, yo también estoy tomando de lo santo, de lo sagrado, conociendo tu palabra, entendiendo mi identidad y sabiendo que tu palabra es para mí, que tus consejos son para mí, que, que esta buena instrucción es para mí. Aún, Señor, todavía no soy obediente a tu palabra. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor. Yo hoy te ruego, Padre, que me ayudes, Padre, que ayudes a estas mujeres que estamos delante de ti, Padre. Que el día de mañana, cuando estemos en tu presencia, no seamos halladas como acá. Que el día de mañana, Padre, cuando estemos en tu presencia, seamos halladas como esa mujer sabia que supo edificar en su casa. Esa mujer sabia que supo, Padre, depender de ti. Esa mujer sabia que supo confiar en ti. Esa mujer que no hizo las cosas como le pareció a su manera, sino a tu manera. Esa mujer sabia que entendió que el mundo trae, Señor, tantas cosas y circunstancias, pero en medio del mundo se guardó para ti, se separó para ti, en obediencia, para vivir en santidad, consagrada a ti, Señor, consagrando, Señor, todo, Señor, su vida, su tiempo, todo lo que le has dado para tu gloria. Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor. Ten piedad de nosotras, ten misericordia, Padre. Porque así como, Señor, tú le demostraste en los tiempos de Josué cómo se castiga el pecado. Y luego, Señor, en los días de los apóstoles, lo terrible que es la codicia, lo terrible de quedarse con lo que no es nuestro. Y las decisiones, Padre, de engañar, de mentir, como lo hizo Ananías y Zafira. Y fueron, Señor, castigados. Para que nosotras hoy viéramos y entendiéramos, Padre, que
No hay pecado que quede oculto. Todo sale a la luz. Hoy o mañana, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a ser esas mujeres sabias que saben oír y que saben, Señor, poner por obra tu palabra. Que no seamos solamente mujeres oidoras y olvidadizas, sino mujeres oidoras y hacedoras de tu palabra guiada por tu Espíritu. Yo te doy las gracias, Señor, por este estudio, por lo que hablaste a mi corazón. Te doy las gracias por estas mujeres que están conectadas, Padre, y que yo sé que este estudio llegó a su corazón, porque eres tú hablando a nuestras vidas, porque tú quieres, Padre, que tu pueblo sea santo, consagrado a ti. Sé santo, dice tu palabra, porque yo soy santo y tu gloria no la compartes con nadie. Sé que también ella, Señor, han recogido esta enseñanza y yo te ruego que las ayudes para que también la pongan por obra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu amor. Gracias por hablarnos con ejemplos a nuestro corazón. Para ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre del Mesías, resucitado Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. 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 Ay, no puedo cortar, no sé dónde es que tengo que ser para acá.